Conozco mucho a las cosas y poco a las personas, pero allí las cosas también parecen personas, seres raros, de delicada esencia, engañados por la vida. Marcel Proust. Alberto Báez Munguía incursionó recientemente en el arte. Sin embargo, los 4 años que suma ya como artista de tiempo completo acumulan reconocimientos, como el de la Quinta Bienal de Artes Visuales de Yucatán y el 31º Encuentro Nacional de Arte Joven de Aguascalientes. Decir que hice una elección correcta o no, con respecto a si el camino que tomé de la fotografía es el indicado, a mí creo que sí, ¿no? O más bien quiero creer que sí. También creo que el tiempo como que dictamina muchas cosas, ¿no? El tiempo y el trabajo que cada creador hace, ¿no? A mí lo que me interesa de la fotografía es esa parte también lógica, ¿no? Esa parte como que de alguna manera siento que es analítica, ¿no? O sea, sí es no ortodoxa, sino sí tiene ese sesgo científico, tiene esa cualidad que no encuentro en otro medio, ¿no? Que siento que es más, que siento que puede ser muchísimo más sensible, y la foto, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? Claro que también hay muchos autores, ¿no? Y muchos de los autores que a mí me gustan son muy viscerales en sus fotografías, su obra. Pero mi obra, por ejemplo, y en el caso de lo que pongo, por ejemplo, acá en el Macay, tiene esa parte como más lógica, más como como un seguimiento, un orden, ¿no? Me interesa mucho el orden. Alberto está muy consciente de la necesidad de profesionalizarse en su quehacer. Por ello, actualmente cursa la maestría en Artes Visuales. Además, fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y yo creo que a través de todos los estudios que he estado llevando y que sigo llevando, me voy dando cuenta cómo se tiene que ir profesionalizando, ¿no? Y es a partir desde la producción, desde cómo produces, hasta cómo llegar al objeto final, cómo lo difundes, cómo... Pues sí, o sea, es una labor es amplia, ¿no? Porque eres productor, difusor, de tu propia persona, ¿no? Y de tu propio trabajo. Entonces creo que esa parte de profesionalizar esta labor, pues conlleva todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que es muy difícil porque, aparte siendo joven, luego no te quieren dar muchas oportunidades, ¿no? Entonces es difícil todavía ser joven y estarte dedicando a eso y querer profesionalizar y como entender un tanto, que no es todo hecho, que no debe ser al vapor las cosas, ¿no? Sino que sí lleva o conlleva un sentido de responsabilidad y pues sí de dedicarle, ¿no? El tiempo y como un trabajo, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Entonces sí siento que esa es la complicación, ¿no? Es precisamente la profesionalización. Sin misterio no hay mitología. Álvaro Enrique. Con este trabajo, con el trabajo que presento en el Macay, por ejemplo, que se llama Gabinete de Curiosidades, lo empecé en el 2009. Y yo pensaba que aquí estaba como definiendo mi proceso, ¿no? Artístico, de alguna manera. Y sin embargo me doy cuenta que ahorita que ha estado pasando el tiempo, lo sigo produciendo. Este es un trabajo que quiero continuar todavía este año y más o menos el año que viene, ¿no? Pero a la par empecé a producir otras cosas, porque como centrarme en un solo objetivo era como muy desesperante también a veces. Entonces cuando empecé a producir más otras piezas, otras fotografías, me di cuenta que no estaba definido, o sea, no estaba definido mi estilo en este trabajo, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque también siento que si uno se encasilla en algo, pierdes, ¿no? O sea, entonces con base a mis profesores, a mis colegas, ¿no? O sea, como que te vas enriqueciendo y vas adquiriendo más influencias, ¿no? Y eso está muy interesante porque te hace crecer como persona y como productor. Creo que el ojo del fotógrafo se tiene que enriquecer de todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, de la pintura, de
de todas las demás corrientes, ¿no? Bueno, de todas las demás, del video, de la instalación, o sea, creo que si uno quiere dedicarse, yo creo que a el arte, sí tienes que, o sea, tienes que enriquecer y no solo tu mirada, sino también no sé cómo decirlo, tu cerebro, tu persona, ¿no? Digo, yo por ejemplo soy una persona que me gusta mucho la literatura, leer, y también siento que es parte importante de mi trabajo, ¿no? O sea, también más allá de lo visual, también está esta otra parte como más, el texto, ¿no? O sea, sí me interesa demasiado. A lo mejor no se nota mucho la influencia, ¿no? Como tal de la literatura en mi trabajo, ¿no? Porque no es fantasioso, no es ni nada por el estilo, pero sí mi persona y mi manera de concebir lo que me rodea está arraigado mucho ahí, ¿no? Al igual que en un gabinete, pero a través de la fotografía, yo quiero transformar los objetos que documento, y así romper la prosa cotidiana de estos y volverlos poesía, discurso inconsciente y triunfal. Alberto Báez. Gabinete de Curiosidades inicia como una catalogación fotográfica de espacios donde la gente acostumbra exhibir objetos en sus casas. De esta forma nacen 4 series: Mitologías cotidianas, Naturaleza muerta, Cajas y Reliquias. Según Patrick Mories, los gabinetes de curiosidades eran espacios casi diminutos que respondían al disfrute de su dueño. Los objetos eran seleccionados arbitrariamente, pero debían ser materiales auténticos y reproducciones precisas de todo el universo. Al ser colocados en los gabinetes, los objetos eran descontextualizados, con la intención de inventar relaciones entre ellos, creando una representación del mundo exterior. El proceso de cómo fue eso de las anécdotas, el proceso de cómo buscar a las personas, ¿no? Primero empecé como muy amplio, ¿no? Como tratando de abarcar mucho. Y me di cuenta al final que lo que me interesó mucho y es el medio que me rodea, decidirme como a personas que están más ligadas a la cultura, ¿no? Entonces con base a eso empecé a encontrar anécdotas, empecé a encontrar historias como más peculiares, ¿no? Un poco más, no sobresalientes, porque también de eso se trata el proyecto, ¿no? Que son objetos realmente intrascendentes, pero que constituyen una parte muy importante de cada persona, de cada personalidad, ¿no? Entonces empecé a encontrar esas anécdotas con esas personas que están ligadas, o sea, son fotógrafos, son músicos, son personas que están ligadas al medio cultural, ¿no? En el caso de las fotografías que llevan el texto, que es la mayoría, es la relación entre la foto y el texto, son entrevistas largas, ¿no? Por ejemplo, en el caso por ejemplo, de las de Reliquias, son entrevistas de media hora, 40 minutos, ¿no? Es un short de atletismo. Era de mi abuela. Rompió el récord nacional de salto de altura en los años 50. Cuando mi abuela murió, mis tíos revisaron sus cosas y entre su ropa encontraron el short. Nadie lo conocía. Mariana. Y lo que me interesó es que en las 4 series, aparte de hablar de los objetos y de cómo las personas interactúan con ellos, lo que me interesó también es que las 4 usaban la naturaleza muerta como medio, ¿no? Como una forma, como un medio, ¿no? Y entonces empecé a investigar también sobre la naturaleza muerta, ¿no? ¿Qué era la naturaleza muerta, ¿no? Porque no son nada más los objetos, ¿no? Sino que sí, en la naturaleza muerta clásica, por ejemplo, hay muchos simbolismos, muchos simbolismos, pero ya muy arraigados, ¿no? O sea, el cráneo, el reloj, ¿no? La vela, que en esencia todos hablan mucho del tiempo.
Y yo lo que empecé a hacer con este trabajo, con Gabinete de Curiosidades, que terminó llamándose Gabinete y englobando esas 4 series, fue eso también, ¿no? De que ahorita ya no se puede establecer todo tal cual, ¿no? Como esas naturalezas muertas clásicas, sino que todos los significados cambian, ¿no? Todo está mutando, todo está cambiando, todo está en constante renovación. Entonces, cada una como que habla, son naturalezas muertas. Y en el caso, por ejemplo, de las cajas, cuando empecé a investigar sobre la naturaleza muerta, descubrí que había ciertas naturalezas muertas que se llamaban trampantojos, ¿no? Esa es la adaptación en español. En francés es trompe d'œil, o sea, como trampa del ojo, y que son pinturas que son bidimensionales, obviamente, pero que juegan con la perspectiva y dan un volumen a las pinturas, ¿no? Hay una muy conocida, que es como una especie de terciopelo rojo con un peine atrancado entre unas cintas, ¿no? Y papeles. Entonces cuando tú ves la pintura parece que está el objeto ahí. Cuando yo conocí estas pinturas me quería hacer algo, que tenía como esa idea en la cabeza y quería hacer algo. Y la forma en que lo saqué, porque obviamente la fotografía tiene la característica de la mimesis, tal cual, era como muy obvio hacerlo en fotografía, ¿no? Entonces la forma en que lo traté de solucionar fue a través de estas cajas, ¿no? Que al momento en que las cuelgas en la pared hace una especie, una extraña, como un efecto, ¿no? Como de que los objetos están suspendidos, ¿no? Porque se cambia como el centro la gravedad de los objetos, que sean objetos horizontales y se vuelven verticales, ¿no? Entonces hago un poco ese juego, ¿no? Yo no guardo cosas. Si algo me estorba o ya no lo utilizo, lo tiro. De los pocos objetos que he guardado están los anteojos de mi hijo. Murió a los 22 años. Los conservo porque quiero sentir algo de él. Cuando he tratado de deshacerme de los lentes, hay algo que me dice que no. Blanca. Gabinete de Curiosidades es una arqueología contemporánea para conformar una especie de cámara de las maravillas, construida a partir de objetos cotidianos, aparentemente intrascendentes, que encuentran su cimentación en el lenguaje fotográfico. Creo que el reto desde esta perspectiva es no englobarte como en un grupo o como en una forma de hacer fotografía. Creo que si tienes la capacidad de apostar por una mirada personal, de apostar por ideas personales y no seguirte un poco con ese sentido del arte contemporáneo, o sea, sino realmente seguir ciertas convicciones propias, pues sí, eso sería como para mí los retos, ¿no? Pues sale un trabajo a lo mejor honesto, a lo mejor no se inserta tanto, pero pues está la propuesta y es honesta, ¿no? Entonces yo siento que esos son los retos sobre todo para mí, ¿no? Las 4 series que interactúan en Gabinete de Curiosidades se convertirán próximamente en un libro, por lo cual el proyecto sigue creciendo. La malla ciclónica es parte de nuestra cotidianidad y reflejo de nuestra cultura global. La sistematización industrial del muro flexible, aparentemente hueco y franqueable, más allá de la delimitación física y adaptabilidad, señala nuestro ánimo al límite como cultura, que ansía su determinación a partir de acotar. Ricardo Pinto explora a través de la exposición Cultura Maya
La realidad contemporánea hilvanada por las mallas ciclónicas que dividen, conectan o aíslan los espacios o libertad misma. El pintor se recrea de la arquitectura, la urbanidad y la cotidianidad citadina para desarrollar sus obras. Como la formación de arquitectura me llevó casi consecuentemente a la abstracción. Y una manera yo de abordar mis temas era utilizando las palabras. Mi herramienta era el contraste, el color, la profundidad, primer plano, segundo plano, fondo, figura, ¿no? Cosas con las que trabaja cualquier pintor. Y trataba de que cada esta tuviera un nombre. En vez de hacer un título o decir, la profundidad es la esencia de la vida, una cosa así, yo lo que trataba de hacer es poner una sopa de palabras y después juntarlas y formar frases nuevas que a lo mejor no parecían ser ilustrativas o literales, ¿no? Y eso me dio un campo semántico muy rico. Entonces nada más era como Filo Profundo, que fue un nombre de una exposición, o Aborde, o Deriva, Natura. Ese tipo como de fonética o de sonoridades me interesaban muchísimo. Y de este lado me interesaba muchísimo trabajar el fondo y el contraste, que tuviera una vibración muy fuerte. Casi lo que se ve se veía con los collages de Fernando García Ponce. Nomás que yo quería intentarlo con pintura. Entonces técnicamente estaba desarrollando como temas así y técnicamente esta parte, ¿no? Y así empecé ya con ese tipo de trabajo, es casi desde 2000 hasta ahora. Siguiendo un poco esta línea de su interés por la lingüística combinada con las artes plásticas, el pintor a propósito juega con la relación de la paradoja fonética que implica maya, como elemento que delimita un territorio, y maya, nombre de la cultura prehispánica de Mesoamérica. En el espacio existente entre dicha paradoja es donde Pinto desarrolla sus reflexiones, demostrando una gran habilidad en numerosas técnicas, combinando pintura, gráfica y cerámica. Sí, de hecho esta exposición como que conjunta muchas cosas, es como una exposición embudo. Y embudo hacia los dos lados, porque es como ir caminando y están posibilidades hacia adelante y obviamente se dejan posibilidades atrás, pero estoy haciendo la de la fonética, la cultura maya, y ese espacio que da, esa tensión que da de que, bueno, no es maya, es con doble L. Pero también puede ser lo otro. Es que esa duda o esa como paradoja me gusta muchísimo. Y eso es lo que hacía también con las frases antes, ¿no? Nomás que ahora le incorporé, por la parte técnica, incorporé el dibujo, que era el símbolo, el nodo de la malla ciclónica. Y por otra parte incorporé un significado más claro, ¿no? Que es la malla, ya sea con doble L o ya sea con Y. Ricardo Pinto asegura que la poesía de su trabajo reside en cómo se hizo la pieza. Aunque sé cuándo va a terminar cada obra, no me interesa mucho llegar a algo definitivo. Lo que me interesa es el proceso de elaboración. Santiago Espinosa de los Monteros explica que Pinto desarrolla la exposición en el ámbito conceptual de la cerca y o límite, abordándolo desde la plasticidad de la malla ciclónica, incorporando el tejido de diamante como ícono sobreviviente desde finales del siglo XIX, tomando como estructura de proceso el tzolquín, versión maya del sincronario
o ciclo sagrado de 260 días. Cultura Maya es una exposición que se integra de pintura, instalación, cerámica. Por supuesto, toda obra tiene detrás un proceso de investigación previo y un arduo trabajo de dibujo. Técnicamente, la obra de Pinto tiene una manufactura meticulosa y detallista. Emplea líneas gruesas que segmentan el espacio pictórico y las matiza con colores fríos. A partir de la técnica que desarrollé, que es, no lo llamo de ninguna forma, pero es una especie de collage. Los franceses inventaron poner collage, rotela y quitarlo, ¿no? Y yo lo que hago es hacer una especie de cirugía de la pintura. Cada una de las capas, más bien cada uno de los colores que ven en las piezas, fue atacado en toda la pieza, ¿no? Y después con cirugía se pelan el diseño o lo que tú quieras hacer, pues, ¿no? Entonces vibra de tal forma que parece que como si fuera, no tridimensional, pero como si estuvieran de diferentes superficies, ¿no? Pero todo es pintura. Incluso tengo una serie que no tengo aquí, donde hice cosecha y cultivo, ¿no? Lo que le quitaba a una se la ponía a la otra, ¿no? Entonces, trabajé de esa forma y es una yuxtaposición que tiene la misma vibración del collage, pero es pintura, que me la trajo García Ponce. El inicio de esta pieza, o de esta serie, perdón, fue una invitación a un proyecto de pisos de cemento hidráulico. Y inmediatamente vino a mi mente la malla ciclónica, ¿no? Cómo llevarme, para empezar a robártelo de la calle, en un contexto pues muy menor a veces puede resultar, a otro. Y resolverlo plásticamente me costó muchísimo trabajo, ¿no? Porque era resolver nada más el puro nudo de la malla y lograr que en el piso se sintiera que hay una malla ciclónica en el suelo. Esa fue la primera aproximación, y después, casi por ir mostrando el trabajo que desencadenó el dibujo del nodo, empezaron a salir, por un lado, posibilidades plásticas, lo más formal que se pueda de la malla, y posibilidades simbólicas o de significados, ¿no? Entonces, el tema casi salió solito, ¿no? O más bien el nombre del tema, ¿no? Cultura Maya. Ricardo Pinto busca la belleza y el balance por medio de la estética sutil que logra al realizar una especie de arqueología en la pintura. Las capas son recortadas por fragmentos que develan lo que hay detrás de sí. Una de las cosas que me trae ahora la arquitectura es que la pieza de cerámica es modular, y tienes que pensar más o menos cómo vas a armar cada pieza. Y la cultura maya tiene una poética en los dialectos que hay, ¿no? Son como 16 o 17 dialectos de los mayas. Entonces, parte de la investigación de la cultura maya es la parte de positivo y negativo, y lo que delimita y lo delimitado, ¿no? Que es la parte de las encáusticas donde está un animal. Entonces, esa relación entre un animal que por lo regular se entiende como mucha libertad, como un colibrí o un liebre. Entonces esa fue la parte para aprovechar, bueno, vamos a meter en este contenido los animales, negativo y positivo, flujo y algo que lo retiene, con los significados de la cultura maya. Entonces, la primera pieza que salió fue Ik, que significa viento. Si te fijas, hay un momento en 2 o 3 piezas que no se sabe cuál es el fondo o cuál es el dibujo o la forma esencial, ¿no? Esa es la ventaja que da, que puedes trabajar toda una pieza, toda una superficie, y después retirar lo que no te interesa, como si continuara, como si fuera una especie estuvieras viendo un río, o 2 ríos al mismo tiempo, ¿no? Como si estuvieran corriendo en distintas direcciones, ¿no? Pero eso es por la técnica, y es básicamente la búsqueda, la visual, ¿no? La primera, ¿no? La que da el primer trancazo, ¿no? Que es muy complejo el trabajo, pero al mismo tiempo tiene que ser elemental, ¿no? Por su calidad artística, Pino obtuvo la residencia artística del Centro Banff en Canadá.
y en 2 ocasiones la beca de jóvenes creadores del Centro Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco. Voy a llevar la malla ciclónica a la calle. Ese es el siguiente camino. Voy a seguir haciendo piezas de, sin duda, pintura, pero el siguiente año van a ser a la calle, de alguna forma. Tengo que robarme las mallas, ahí va a haber un asunto de recorte, lo simbólico de la malla animal. También yo ahorita estoy haciendo unas piezas de pintura que son malla dermis. Entonces, pensar la malla como piel, pensar la malla como elemento urbano, pero llevar la pintura y las ideas a la calle. No soy grafitero tal cual, porque sí quiero que me den permiso y hacerlo bien. No, el grafite tiene su espacio, ¿no? Pero sí es un asunto de urbanidad, ¿no? Como que lo quiero llevar a la calle. Esa es la idea. Ricardo Pinto nos sitúa con su obra al filo de las fronteras que crean las mallas. Como dice, algunas filtran, algunas bloquean, algunas conectan y muchas aíslan. La libertad y el espacio habitable no siempre coinciden en un mismo momento, pero pareciera que su validez dependiera de qué tan cerca o visible es la siguiente cerca delimitadora.